Bueno, listos para el asunto. Bueno, vamos a, no sé si continuar, sería algo en el medio. Como hubo muchas preguntas acá y afuera de la reunión sobre la conexión de todo lo que estoy explicando con la teoría de la dependencia, que es algo que estuvimos trabajando en los últimos tiempos. Bueno, al principio estaba excluido por completo del curso para no mezclar. Al final resultó conveniente por lo menos establecer algunas conexiones entre lo que hemos visto hasta ahora y la teoría de la dependencia en nuestra interpretación. Así que en la clase de hoy, en la reunión de hoy, vamos a hacer algunas observaciones de estas relaciones, partiendo de una descripción de nuestro enfoque sobre la teoría de la dependencia. Algunos la conocen, la gran mayoría creo que no. Así que, bueno, por ahí avanzamos. Bueno, ante todo, para refrescar la memoria, la teoría marxista de la dependencia fue desarrollada por Marini, por Teotonio dos Santos, por Van Birra en los años 70. Tuvo un gran predicamento y la tesis básica es que el subdesarrollo obedece a la pérdida de recursos que sufre la periferia como resultado de su inserción subordinada en el mercado mundial. Es la reproducción dependiente de América Latina que ellos estudiaron, y en el libro que hicimos el año pasado formulamos la importancia de actualizar en varios planos esta teoría y la necesidad de renovarla en otros. Empecemos por la actualidad. Yo creo que la actualidad de la teoría gira en torno a 5 cuestiones centrales. La primera es la primarización. En América Latina rige un padrón de especialización exportadora que tiene distintos rasgos según el país: soja, carne, vino, flores. En cada país hay un cultivo de exportación potenciado en desmedro del abastecimiento local, y eso obedece a la gran transformación de la agricultura latinoamericana en las últimas 3 o 4 décadas. El segundo gran cambio fue esta mega minería de cielo abierto que genera estas calamidades ambientales, donde el viejo socavón ya quedó atrás. Y el tercer cambio es esta explotación del petróleo en todas las variantes: convencional, shale, subsuelo marítimo. Bueno, todo este proceso es muy visible en Sudamérica, especialmente en los modelos tan elogiados de Chile, de Perú, de Colombia. Y hasta aquí lo evidente: este modelo recrea toda la forma del subdesarrollo que señalaba la teoría de la dependencia. Este subdesarrollo proviene del estancamiento, del movimiento de los precios internacionales. El desarrollo es dependencia del precio de la soja, del cobre, del petróleo. Y, por ejemplo, en los últimos años se ve ese efecto. Ninguno de estos precios ya tiene los niveles récords que tuvo en la década pasada, probablemente porque están influyendo 2 factores: la gran ofensiva exportadora de Estados Unidos, que en algunos rubros compite y que está dispuesto a copar con sus exportaciones todos los mercados; y segundo, que la gran compradora, que es China, está seleccionando compras y está incentivando la competencia entre los distintos proveedores. Y aquí ya hay una cosa curiosa, que es que el escenario de choque comercial entre China y Estados Unidos de los últimos 2-3 años empieza a ser más adverso que el escenario de rescate financiero coordinado del periodo previo. Lo que para los países centrales era un drama, ahora para América Latina es un drama, porque con el nuevo escenario
esa compensación de altos precios de las materias primas que había en la etapa pasada empieza a deslomarse, y por lo tanto, por donde uno lo quiera mirar, todos los problemas estructurales que tienen las economías latinoamericanas, dependiendo del vaivén de los precios de los commodities, vuelve a aflorar, ¿no? Primarización, primer dato obvio de validez, actualización de la teoría de la dependencia. Segundo plano, el retroceso de la industria. Aquí ya hay algo un poquito más afinado. Ahí ya se conecta con algo que vimos. Yo creo que la industria latinoamericana está más afectada por la globalización que por el neoliberalismo. El cambio en el escenario estructural de largo plazo de la economía latinoamericana mundial golpea a la región más duramente que las políticas o los momentos o los diversos momentos del neoliberalismo. Lo que afecta fuertemente a América Latina es empresas transnacionales, división global del trabajo, cambio del modelo de sustitución de exportaciones por el modelo de exportación de manufacturas, cadenas globales de valor, peso de los bienes intermedios, especialización vertical, offshoring, subcontratación. Todo eso que vimos que es la globalización productiva golpea duramente a América Latina por el cambio de geografía mundial de los procesos industriales. Todo esto, toda esta globalización productiva, produjo lo que siempre señalamos, un cambio geográfico central donde el taller industrial de la industria del mundo se desplaza al continente asiático y todo Occidente pierde peso en el plano de las manufacturas. Pero una cosa es decir todo Occidente y otra cosa es subdividir qué ocurre dentro de Occidente. El efecto sobre las economías industriales medianas que se habían desarrollado en la fase anterior es infinitamente más fuerte que en los centros industriales. Brasil, Argentina están muchísimo más golpeados que Michigan o el valle industrial francés. Y se está agravando una especie de lo que Salama llama la desindustrialización precoz. Se desindustrializa un país antes de haber madurado su industria. Este es el gran efecto adverso que tiene sobre la región, y el distanciamiento con la industria asiática es fenomenal en las dos situaciones. En Sudamérica hay un fuerte deterioro del modelo industrial de economías medianas, el modelo de mercado interno, de sustitución de importaciones. Brasil ya no es el Brasil de los años 80, y bueno, Argentina, colapso total. Ojo que el industricidio, el desastre de ahora, termina de cerrar un declive que viene de largo plazo y que en la época de la década anterior se compensó un poco sin revertir, y ahora nuevamente la industria se ha hundido por completo. En Centroamérica es distinto, porque salvo México, ahí nunca hubo esa industria medianamente integrada. Ahí en Centroamérica está muy atada a el segmento inferior de la cadena global de valor. Haití, Honduras, todo lo super inferior, el piso último de la cadena global de valor está en las maquilas mexicanas, pero sobre todo en las maquilas del Caribe y en las maquilas de Centroamérica. Y todo lo que estudiamos sobre las cadenas de valor se aplica mucho a Centroamérica, porque la idea de que yo voy a escalar en la cadena de valor, voy a empezar por el piso y poquito a poquito voy a ir subiendo, basta ver 30 años de maquilas en México, o 20 años de maquilas en Honduras, o 10 años de maquilas en Haití, y no hay ningún signo de que pasaste del último piso del subsuelo inferior al subsuelo de arriba, ninguno. Por lo tanto, esta idea de que se concentran las ganancias en la cúspide de la cadena de valor de las empresas transnacionales y se estanca todo el resto, no se ve tanto en Sudamérica, que tiene otra remodelación integral, una industria textil que se hunde toda, con la industria textil centroamericana, que estás en el piso y seguís en el piso. Pero son dos caras de un ciclo industrial adverso para toda la región. Por esta razón,
La revolución tecnológica es completamente marginal en América Latina. En segunda o la tercera clase estudiamos que hay una revolución tecnológica, sus características, qué significa una revolución informática en la actualidad, por qué hay un capitalismo digital. Bueno, si hubiésemos hablado de América Latina podríamos haber omitido por completo esa clase. O sea, ahora hay que ver todo lo que vimos, por qué no encaja con este escenario. Y es importante todo lo que vimos porque como uno vive acá parece que ese escenario no existe. El problema es que ese escenario existe y uno no está en ese escenario. Entonces, ver ese escenario importa para tomar conciencia del nivel de apertura de la brecha entre América Latina y lo que está ocurriendo con el capitalismo digital, con el capitalismo informatizado. La marginalidad de América Latina en la revolución tecnológica es total. La región es consumidora de nuevas tecnologías, no produce ninguna, ni siquiera parcialmente, no cumple ningún papel significativo en el diseño, la innovación o la gestación de algún producto. Y en cualquier índice, por ejemplo, el que toma, hay uno del World Economic Forum, que toma 59 indicadores de la revolución informática, América Latina no está presente en ninguno. Ni que hablar, por ejemplo, de los robots. Es impensable en un país latinoamericano un robot cumpliendo un papel significativo en la actividad industrial o perfeccionado y generado aquí. Todo esto es importante frente a la ceguera neoliberal que idolatra la revolución informática como un proceso que se autoexplica, que se autoimpulsa si hay empresarios innovadores. Basta que el país tenga ese agente como para que la revolución informática encuentre su plena expresión. Bueno, acá hay una refutación categórica de esa fantasía, pero también una refutación del optimismo schumpeteriano ingenuo, del que tanto hablamos en un momento, donde la idea no es que tengo el empresario innovador, sino si me sé insertar en el paradigma de las innovaciones, de las nuevas tecnologías, de los cambios radicales, de los clústeres. Bueno, ningún país se inserta en ninguno. O si no, la otra idea, la idea de que si uno produce conocimientos, engancha en algún plano de la transformación tecnológica mundial. El problema es que para producir conocimientos hay que producir los productos para los cuales se produce el conocimiento. La idea de que yo genero conocimiento de tipo ciencia básica de la facultad de exactas no opera en la estructura de la economía mundial. Si vos, en cambio, producís, tenés un rol importante, como todos los países asiáticos, el grueso de los países asiáticos, en una actividad fabril, eso evidentemente interactúa sobre la generación de conocimientos, la educación y todo lo que está conectado con ello. Por lo tanto, en este terreno hay dos cosas interesantes de la teoría de la dependencia. La primera es demostrar que los problemas del ciclo industrial se agravaron, y la otra es desmentir las simplificaciones, introducir una cuota de realismo sobre lo que significa una inserción periférica dependiente en un capitalismo global transformado, informatizado y que está transitando por una revolución digital muy significativa. El tercer problema es la deuda, que como todos ustedes saben es la pesadilla tradicional de América Latina y sobre todo de un país que conocemos muy bien. La deuda sigue afectando a América Latina como siempre, a través de esa vieja secuencia de déficit externo que engrosa el pasivo, que no lo puedo pagar, y en un momento desemboca la crisis. Y tengo pasivos externos porque si tengo un ciclo industrial ascendente importo mucho, cuando importo mucho tengo desequilibrio comercial, después no puedo pagar la deuda, o por simple endeudamiento, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto, en América Latina hay una correlación directa entre precio de las materias primas, nivel de endeudamiento, van juntos siempre, alto nivel de precio de las materias primas
ingresan divisas, la economía se alivia, se reduce el endeudamiento, caen los precios de las materias primas, se acabó el alivio, empieza a salir capitales y se prepara la famosa crisis externa que todos los países transitan. Esta correlación, deuda externa, precio de las commodities, es como la evidencia categórica de la teoría marxista de la dependencia, es como el espejo de qué significa esta teoría. Si un país depende de los precios internacionales y ese vaivén de los precios internacionales le genera deuda y esa deuda desemboca en una crisis, bueno, esa deuda está determinada por la dependencia, la inserción subordinada, la periferia y el sometimiento a la estructura económica global. Y nosotros tuvimos alivio en la década pasada por altos precios de las materias primas y deterioro general con distintos niveles en todos los países latinoamericanos, más o menos desde el 2015, con distintos niveles. En todos lados hay los precios de la soja, del petróleo, del bien que exporta el país fue cayendo, y en todos los índices PBI, deuda, fue aumentando. Por supuesto que nadie se equipara con la Argentina, porque nosotros somos la vanguardia de todos los procesos siempre. Nadie saltó del 30% de deuda al 100% en 4 años. Eso solo Macri puede hacer una cosa así. Pero, por ejemplo, procesos del mismo tipo, tendencias del mismo tipo se ven en todos, y se ven, por ejemplo, muy fuerte en Ecuador, o se ven muy fuerte también en Puerto Rico. Más o menos, Puerto Rico es un poco más singular, Ecuador es prácticamente la misma estructura, el mismo problema que estamos viendo en América Latina, con dos agravantes que no estaban en los años 60. En los años 60 el FMI tenía un papel más acotado en el problema del endeudamiento y no existían los fondos de inversión como actores muy protagónicos en la misma dinámica del endeudamiento, en la misma estructura que va teniendo el endeudamiento. Eso torna el ciclo financiero dependiente latinoamericano mucho más turbulento en la actualidad, y eso fue evidente ya en las últimas 4 décadas. En la época de Marini, en los años 60-70, no había crisis como la mexicana del 85, efectos tequila, un desastre como el argentino del 2001, una crisis de la deuda de Ecuador como principio de los años 2000 o la venezolana de los años 2000. Esa magnitud que tiene la crisis financiera resultante del endeudamiento es porque bajo un mismo patrón, caen los precios de las materias primas, me endeudo, en el proceso de la deuda, dentro del proceso de la deuda, actúan agentes que no estaban antes y que potencian la gravedad de un mismo proceso estructural. Yo creo que hay una idea dependentista fuerte, muy orientadora, que permite pararnos ante el problema, que es decir, los graves problemas de la deuda que tiene América Latina obedecen a la fragilidad productiva y comercial del capitalismo dependiente. Siempre hay como un hilo conductor de la teoría marxista de la dependencia, que es como una guía, algo que cada vez que yo me estoy perdiendo me dice, volvé para acá, volvé a mirar el centro del problema. Hay un problema agudísimo de deuda, con muchos factores que lo agravan, con muchas novedades, pero ¿cuál es el problema en última instancia? En última instancia, que sos un capitalismo dependiente, frágil, sometido, atado al vaivén de los precios internacionales. Hay un sustento productivo, hay una vulnerabilidad financiera que deriva de esa fragilidad productiva. Hay agobio en el pago de los intereses, hay refinanciaciones compulsivas, hay cesaciones de pago porque son economías primarizadas, con poca industria, con elevada especialización en servicios básicos. Y yo creo que el mérito de la teoría de la dependencia es cada tanto volver a esto. Cada 2 minutos, bueno, no te olvides de esto, no te olvides de esto. Y eso da un norte, un orden a la explicación permanente de la lógica de lo que ocurre en América Latina. Ahora, esa lógica es clave, por ejemplo, déficit fiscal. La deuda externa
interactúa sobre el déficit fiscal agrava la deuda externa, el agobio del déficit fiscal acentúa los problemas financieros. Si yo trato de cortar el déficit fiscal, bajo la recaudación, entonces tengo que hacer más ajustes y hay un círculo vicioso. Todos estos mecanismos son uno y otro, todos valen. Pero ¿por qué tengo déficit fiscal? Porque tengo un problema, una diferencia entre ingresos y egresos en una economía frágil. ¿Y por qué la economía frágil? Por su inserción periférica dependiente. O sea, yo creo que el gran logro de esta teoría es siempre ordenar todos los problemas, guiar todos los problemas a una misma tesis básica que explica la lógica de los problemas latinoamericanos. Ahora, explicar los problemas es el punto de partida. Después hay que entender su complejidad. Por ejemplo, esta idea de volver todo el tiempo a la raíz productiva, comercial, a la vulnerabilidad estructural, para explicar los problemas financieros de América Latina, yo creo que es muy útil, por ejemplo, frente a las teorías del capital rentista que vimos por ahí, frente a las teorías de la hegemonía financiera, frente a la idea de que América Latina sufre esto por especulación, por los financistas, porque se somete al parasitismo de los banqueros. América Latina sufre esto, se somete al parasitismo de los banqueros. No es que esto no es cierto, que es a veces la otra película, no es que esto no existe. Esto existe porque hay un fundamento estructural. Esta es la lógica de la teoría marxista de la dependencia. No es negar, es ir al trasfondo del problema. Y yo creo que todo lo que estuvimos viendo en las clases financieras sobre miradas un poco simplificadas sobre la financiarización sirven en este plano para esto, para recordarnos este basamento. Ahora, cuando estudiamos los problemas financieros, nosotros también vimos que hay otra unilateralidad, lo que vimos que era la simplificación funcionalista. Finalmente las finanzas no importan, las finanzas reflejan la realidad productiva. Como reflejan la realidad productiva, si un país es débil, va a tener necesariamente unas finanzas débiles, deuda externa y crisis. Ojo, porque esto que parece más lógico, coherente con la teoría marxista de la dependencia, es una simplificación de la teoría marxista de la dependencia. Porque esta teoría incluye la idea de que de la misma manera que hay un ciclo industrial dependiente, hay un ciclo financiero peculiarmente frágil. Y ese ciclo financiero peculiarmente frágil no es solo frágil porque el ciclo industrial es dependiente y porque hay primarización, sino por los propios problemas del ciclo financiero. Y acá, esto en realidad hay que ver que fue poco estudiado en los años 60 y 70, no eran los temas centrales de la época, pero sí puede tener una fuerte mirada actual la especificidad del ciclo financiero dependiente latinoamericano, porque la financiarización de las economías centrales es muy distinta a la financiarización de la economía latinoamericana. Los tres problemas que nosotros vimos que son la financiarización en una economía central no son los de una economía periférica. En América Latina lo dominante no son empresas que se autofinancian con sus propios títulos y ya no dependen de los créditos de los bancos. Hay empresas, pero las empresas, incluso las multinacionales latinoamericanas, que son en total 10 o 20, son débiles frente a las grandes multinacionales. Su grado de financiamiento para reemplazar a los bancos, y además es acotado esa operación. En América Latina tampoco es tan relevante la actividad de bancos que titularizan transacciones en actividades interbancarias. No es el epicentro de un banco en América Latina titularizar derivados y operar con derivados. El país que está en el festival de especulación que es vive con las LELIQs. Simplemente tiene una modalidad de los viejos bonos públicos sobre los cuales se especula. No hay ninguna forma de titularización. Y lo más importante, el rasgo clave de la financiarización de una economía central, habíamos visto que son los hogares que
que financiarizan sus ingresos personales en hipotecas o en pensiones. Y por eso viene el endeudamiento y por eso terminan en una subprime. Bueno, es completamente marginal en América Latina el hogar que se financiariza, que gestiona sus activos financieros de jubilación o sus activos financieros de otro tipo de deudas. Es marginal, porque incluso el circuito del consumo financiarizado, endeudado, es muy pequeño en la región. Son las capas altas y un sector insignificante de las capas altas. Por lo tanto, el endeudamiento en América Latina, la financiarización en América es completamente tradicional. Es un campesino sometido a la usura de un banco, es una pequeña pyme que no puede pagar su crédito por las tasas de interés, las formas clásicas, históricas, del capitalismo en la lógica de las finanzas de un país. El ciclo financiero dependiente, por lo tanto, en América Latina o en los países periféricos, a nivel individual, a nivel de los individuos y de las empresas, es tradicional. No tiene ninguna de las sofisticaciones de los hogares, los bancos o las empresas de los países centrales. Y a escala general de la economía, la financiarización es el endeudamiento externo. O sea, cuando uno ve el ciclo financiero dependiente, nota estas dos cosas. Tiene una especificidad, no es simplemente el producto, el resultado automático de que es una economía frágil y primarizada, pero esas peculiaridades tienen muy poco que ver con lo que estudiamos como los problemas de la financiarización en el mundo. Tienen muy poco que ver con lo que terminó estallando en Estados Unidos como una crisis de la subprime, o lo que puede ser una crisis financiera en un país central. El cuarto tema es la crisis, ya la crisis. Bueno, la crisis en América Latina es la crisis de un capitalismo dependiente. Vimos ya que las crisis en América Latina, las crisis en el mundo, las crisis neoliberales son más periódicas, más intensas, más específicas del periodo, todas las que se han vivido en los últimos 30 o 40 años. Y esas crisis pueden ser en bloque transmitidas a América Latina. Ese es el primer efecto. Una gran crisis mundial, por alguna de todos los subdeterminantes, puede ir y golpear la región. Ojo con esto, porque eso que sería la crisis externa pura, el problema de Wall Street nos golpea, en general está bastante desincronizado. Por ejemplo, la gran crisis del 2008, que pulverizó economías centrales, las puso al borde del colapso, el grueso de las economías latinoamericanas fue marginal, fue secundaria, porque todavía los precios de las materias primas y China compensaba. Quiere decir que el impacto directo de una crisis externa depende si está sincronizada o no está sincronizada. Y en general hay muchos ciclos de desincronía de un proceso y otro. La crisis financiera externa es un elemento que hay que ver en cómo y en qué circunstancia golpea. En cambio, sí es mucho más nítido el impacto del endeudamiento externo. El impacto del endeudamiento externo genera crisis. Es el basamento central de la gran crisis latinoamericana. Y el endeudamiento externo, que es estrangulamiento por desequilibrio comercial, por salida de fondos financieros, esa es la típica crisis latinoamericana. Y es una típica crisis dependiente. Si yo tengo una crisis resultante del estrangulamiento externo, es una típica crisis dependiente. Ya vamos a ver en detalle que puede ser potenciada hasta el extremo por una política neoliberal, o puede ser atemperada. Pero las crisis de la deuda, que son las típicas crisis de la región, son otra evidencia del sentido subyacente, el sentido conceptual explicativo de la teoría marxista de la dependencia. Ahora, aquí podríamos añadir algo que sí vimos,
que es que como en última instancia una crisis externa está determinada por el precio de las materias primas, y esta fluctuación de las materias primas va junto con los niveles de sobreproducción, uno puede empezar a pensar que la sobreproducción global itinerante, a la cual tanta bolilla le dimos, como determinante de la crisis mundial, pasa a ser un conector bastante sensato de una crisis latinoamericana. No solo ordena las crisis en el mundo, explica qué pasa en las regiones periféricas cuando esa sobreproducción global itinerante afecta el precio. Justo el tuyo, cae tu precio, te endeudas y vas a la crisis. Quiere decir que vos tenés una crisis externa por el endeudamiento, pero el fenómeno capitalista subyacente es la sobreproducción. Y la modalidad contemporánea en las últimas 4 décadas es una sobreproducción globalizada, como muy bien demostró Harvey. Y otra cosa interesante de Harvey es que Harvey dice que cuando la sobreproducción golpea fuerte, genera una desvalorización fuerte de capitales, contra la otra tesis que decía que no se desvalorizan nunca. Bueno, América Latina es el ejemplo de que Harvey tiene razón. Porque cada vez que hay una gran crisis externa, bueno, desvalorización, destrucción, devaluación, depreciación monetaria, caída de los activos. Argentina es justamente quizás el mejor ejemplo de lo que Harvey ilustra como la desvalorización, que la crisis desvaloriza capitales. La del 2001 y la de ahora. Es un típico caso de desvalorización de capitales. Entonces, es interesante porque América Latina brinda retratos interesantes de cómo opera la crisis mundial en los puntos agudos mediante desvalorizaciones que implican hiperinflación, quiebras, devaluaciones. Eso, en términos conceptuales, es la desvalorización de capital producida por la sobreproducción global. Entonces, estos dos elementos que estuvimos viendo en la clase de crisis se conectan de forma bastante interesante con lo que es singular de la región, que es el endeudamiento externo. Otro aspecto de la crisis que estudiamos y que vale mucho para la región es la asfixia del poder adquisitivo. No cabe duda que es un elemento que retroactúa en la región. Uno, tal como lo vimos, uno puede decir que el neoliberalismo modificó las normas de consumo, afectó el patrón de consumo, pero en ningún país del mundo, en un país central, en 2 años la gente pasó de comer a no comer. Y no comer es una manifestación de subconsumo, de la categoría extrema de los problemas de realización. Ya no es que no realizo en el mercado el valor, no, es que ya no consumo lo básico. Bueno, cuando una economía latinoamericana entra, como la Argentina, en ese plano, bueno, están interactuando los problemas del poder adquisitivo. En el caso argentino, por ejemplo, es muy visible ese efecto del consumo insuficiente retroalimentando la crisis. Por lo tanto, yo creo que Marini, la teoría de la dependencia, es como el gran ejemplo de la interpretación multicausal de la crisis. Es como, bueno, ¿cómo puedo concretar esta idea que la crisis es multicausal y jerárquicamente ordenada? Tiene muchos determinantes, pero que van todos ocupando un lugarcito. Bueno, con las crisis latinoamericanas. Porque las crisis latinoamericanas incluyen esta multitud de elementos, y por eso también en el caso latinoamericano es tan problemático interpretar en términos marxistas la crisis como una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En nada de lo que ocurre acá, en nada, la caída de la tasa de ganancia opera como un factor determinante, en nada. Por lo tanto, la idea multicausal de endeudamiento externo, sobreproducción, retracción de la demanda, son los factores que explican bien la dinámica de la crisis latinoamericana. Y el último aspecto, el deterioro de los indicadores sociales, bueno, ya sabemos, de pobreza, precarización, clase media, desigualdad, con centroamericanos migrantes desesperados a Estados Unidos, con violencia social, México 200.000 muertos, Brasil con la tercera población carcelaria del planeta, bueno, todos los dramas sociales de latinoamericanos. Yo creo que es importante que América Latina tiene los problemas generales del capitalismo precarizado, pero con la singularidad que han sido agravados por la reorganización neoliberal del agro,
por la declinación de la industria. Esto es lo que hace explosivo. Son problemas de todo el mundo, todos lados hay esto, pero acá tienen esa manifestación explosiva porque se combinan con la reorganización neoliberal del agro que expulsa a campesinos que llegan a las ciudades y no tienen empleo porque la industria está en retroceso. Entonces ahí tenés el combo total que explica por qué el capitalismo precarizador es más agudo en situaciones de capitalismo dependiente. Segundo gran problema. Hasta aquí 5 elementos de actualización de la teoría marxista de la dependencia: primarización, retroceso industrial, endeudamiento, crisis, desigualdad. Ahora, todos vimos muchas veces en este curso que el capitalismo actual es muy distinto, que no es el de los años 60, que no es el de la época de Marini, y eso nos lleva a varios replanteos de la teoría. Primer replanteo: uno podría decir que el ciclo industrial dependiente es más grave, más agudo, más dramático que en los años 60, 70 por este retroceso de la industria. Pero la gran diferencia con los años 60 es que América Latina no solo sufre un ciclo dependiente, ha perdido posiciones frente a un nuevo rival asiático y se encuentra frente al hecho de que un país que era igualmente dependiente ahora ya está en otro estatus. Es el gran hecho de Corea del Sur versus Brasil. La gran diferencia de economías ascendentes y economías latinoamericanas descendentes. Y acá aparece el desafío para la teoría marxista de la dependencia. Porque una cosa era explicar en los años 60 por qué toda la periferia estaba sometida y el centro avanzaba. Y entonces había un mundo bipolar o tripolar, si uno considera la Unión Soviética. Pero ahora hay una bifurcación dentro del universo de la vieja periferia en economías puramente dependientes y economías que se han industrializado. Y por lo tanto, esto plantea un desafío para la teoría marxista de la dependiente, que es explicar ya en forma más específica esta brecha que hay entre América Latina y el sudeste asiático, que en primer lugar se explica por el drenaje de plusvalía que sufre la región y que no sufre el sudeste asiático. Si uno tuviese que decir, ¿cuál es esto es como la tesis básica del planteo de mi libro? ¿Por qué América Latina retrocede y el sudeste asiático no? Bueno, uno se industrializó y el otro se desindustrializó. Pero a su vez hay una cosa subyacente a por qué este sube y este baja, que es que este sigue transfiriendo plusvalía y este logró retener una parte de esa plusvalía. Yo creo que este problema de que una región retiene y otra región drena, este es el punto clave de la teoría marxista de la dependencia hoy. ¿Cuáles son las regiones que retienen y cuáles son las regiones que drenan su excedente? Se ve mucho más claro en el problema por ejemplo, del extractivismo de los bienes primarios. El extractivismo es un concepto interesante, muy contemporáneo, que no estaba en la época de Marini. No estaba en la época de Marini porque no era tan evidente en los años 60 el efecto que tiene la primarización sobre la devastación del medio ambiente. Ahora la mirada sobre la primarización es una mirada más integral, no solo deteriora la inserción del país, sino que destruye todo el hábitat de una región. Esto es muy evidente con lo que pasa con el agua, con el medio ambiente, con los ríos en América Latina, pero yo creo que lo más importante para América Latina no es tanto el extractivismo, que es un hecho evidente, sino es la acumulación por desposesión. Es lo que lo que Harvey tomó de Rosa de Luxemburgo para decir que la región, a través del extractivismo, sufre una acumulación primitiva permanente, una depredación económica y extraeconómica. O sea, el problema de América Latina no es solo que se devasta, es que esa devastación se traduce en una salida de los recursos generados por esa devastación. Hay dos problemas que hay que estar mirando siempre: cómo el extractivismo destruye y cómo esa destrucción
no provoca un aumento, no se traduce en una acumulación interna. Porque uno podría tener destrucción y acumulación de capital. Acá tenés destrucción y desacumulación de capital. Y como hay desacumulación de capital junto a la destrucción, la teoría marxista de la dependencia, que insiste en esta salida de recursos de la región como resultado de su inserción dependiente, se confirma. Y es un proceso cambiante, es un proceso que sigue tónicas de distinto tipo, que acelera el extractivismo y que acelera la acumulación por desposesión, los mismos determinantes que aceleran lo anterior, el nivel de precio de las materias primas. Si el precio del petróleo va a estar en un nivel relativamente alto, bueno, tenemos la devastación de vaca muerta asegurada. Si los precios del petróleo hace que el shale, que cuesta más que el petróleo, sacarlo que el petróleo convencional, no esté tan alto, bueno, va a haber que solamente destruir la cordillera y el agua de la región y los glaciares. El determinante siempre es precio de la materia prima, que hace que la empresa transnacional acumule por desposesión en este doble sentido de destruir y absorber. Y aquí hay otro elemento que precisa la teoría de los años 60, que es que los precios de las materias primas no caen todo el tiempo. Este es un dato relativamente importante. En general, en los años 60 estaba la idea de Prebisch, o la idea legada por Prebisch, o legada por la heterodoxia de la CEPAL de la época, que los precios de las materias primas declinan, los precios de la manufactura suben. Después se vio que esto es una simplificación. Los precios de las materias primas tienen un patrón cíclico, ese patrón cíclico está determinado por la menor flexibilidad de los productos primarios a la innovación tecnológica en el largo plazo, y en el corto plazo los niveles de la sobreproducción mundial. Por lo tanto, podemos tener una década como la anterior de precios ascendentes de las materias primas, y no hay que sorprenderse frente a eso. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que yo diga que, ojo, no es que los precios de las materias primas siempre caen, los precios de la manufactura siempre suben, y por lo tanto tengo una interpretación básica de la dependencia? Hay dependencia porque tu precio baja y el otro precio sube. Si yo digo, ojo, el proceso es más complicado. Los precios de tus exportaciones pueden subir o bajar, depende del momento, están sujetos a un movimiento oscilante. El problema no es solo lo que ocurre con ese precio, sino lo central pasa a ser qué hace una economía periférica cuando los precios suben y cuando los precios bajan. Y esto es otra cosa que en los años 60 se estudió poco y que ahora requieren toda la lupa. Hay que mirar estos dos problemas en forma clave. Y lo que ocurre cuando los precios de las materias primas suben, hay extractivismo, hay acumulación por desposesión, hay salida, drenaje de los recursos latinoamericanos, lo que esencialmente ocurre es un drenaje de la renta. Y este concepto es un concepto que en los años 60 y 70 a lo sumo era mencionado y que en la actualidad es muy estudiado. Y es quizás uno de los complementos más importantes que requiere la teoría marxista de la dependencia para tener solidez. No la puede tener si en los términos de Marini se observa simplemente lo que ocurre con el ciclo industrial, o en los términos genéricos del dependentismo se habla de una salida de excedentes latinoamericanos sin precisar cuál es el contenido concreto, qué es lo que está saliendo. Bueno, lo que está saliendo puede ser plusvalía o puede ser renta. Son las dos cosas que pueden estar saliendo, que se pueden estar drenando. También puede ser que la plusvalía y la renta salga en forma indirecta a través del ciclo financiero. Bueno, pero lo que está saliendo siempre es lo que se obtiene de la explotación del trabajo o lo que se obtiene de la extracción de un bien natural que no tiene un precio fijado simplemente por la teoría del valor, sino que está sujeto a las anormalidades, a las peculiaridades de la renta. Y la renta, el manejo de esa renta, es probablemente el tema más estudiado desde el punto de vista teórico en las últimas 2 o 3 décadas,
Hay muchas interpretaciones, hay muchas escuelas, hay básicamente una mirada que dice que la renta es la remuneración a la propiedad de los recursos naturales resultantes de una plusvalía generada en la propia actividad. Hay otra teoría que dice que en realidad no se genera la plusvalía en la propia actividad, sino que es absorbida de otros segmentos. Bueno, es para verlo. Lo que a nosotros nos interesa no tanto es cuál es el origen teórico último, sino si esa renta se queda o esa renta se va. Este es el punto clave. Porque con distintas interpretaciones, yo puedo decir que es esta o la otra, pero lo importante es si se queda o si se va por medios directos o por medios indirectos. Yo puedo aplicar la teoría del valor, todas las variantes que vimos de la teoría del valor en nuestras clases, puedo aplicar una teoría del valor donde estoy midiendo los precios, donde estoy interpretando el funcionamiento general del capitalismo, donde estoy hablando de la especificidad de la explotación. Puedo tener todas las variantes que estudiamos, pero lo que a nosotros nos interesa en este plano específico es no tanto cuál es la interpretación de ese excedente, sino las causas por las cuales ese excedente se queda o no se queda. ¿Genera acumulación o genera desacumulación en América Latina? Y este es el punto clave, en mi opinión, el punto central de la teoría de la dependencia hoy. El punto central es dirimir cuáles son las razones por las cuales ese excedente, mucha renta en general y poca plusvalía, en Argentina toda renta, en México una mezcla de plusvalía con renta, en Brasil más renta que plusvalía, en el resto de América Latina pura renta. ¿Por qué eso se drena? Y ahí lo que tenemos que explicar es por qué el subdesarrollo se recrea al no capturarse esa renta. Porque la especificidad de América Latina es que nunca aprovecha las situaciones de vacas gordas y padece siempre las situaciones de vacas flacas. Cuando los precios de las materias primas, la renta se va, y se va fuerte. Y cuando los precios de las materias primas suben, no logro retener las divisas que me están entrando. Cuando me entran, no las tengo. Y cuando se van en estampida. ¿Por qué? ¿Por qué América Latina no puede hacerlo de Australia, no puede hacerlo de Noruega? No puede tener mecanismos por los cuales una renta generada por un recurso natural sea retenido y reciclado en el proceso local de acumulación. Este problema es el problema central de la teoría marxista de la dependencia, y esto tiene una explicación histórica: inserción dependiente a lo largo de 2 siglos, ya hay una inserción dependiente a lo largo de 2 siglos, se recrea en los distintos modelos, pero también tiene un determinante más contemporáneo que lo vimos en la clase sobre el desarrollo desigual y combinado. Porque uno de los corolarios de la teoría del desarrollo desigual y combinado es que el sistema capitalista opera a través de modificaciones muy fuertes que generan cambios disruptivos y que generan escenarios donde algunas economías suben y otras economías caen. Siempre la que sube, sube a costa de la que cae. Y bueno, en el caso latinoamericano es muy nítido que de la misma manera que América Latina era muy funcional al modelo keynesiano mundial de los años 50, ¿por qué? Porque eran economías medianas de mayor desarrollo de la periferia que permitían un mercado interno. Entonces, en una época keynesiana hago sustitución de importaciones y genero acumulación. En la época de la globalización y del neoliberalismo, esa ventaja comparativa se perdió respecto a la región asiática, que optimiza la internacionalización productiva. ¿Por qué es importante esto? Porque no hay catch-up electivo para todos en cualquier momento. No es que yo diga, bueno, yo quiero desarrollarme, yo me desarrollo. Yo quiero desarrollarme, primero tengo que entender por qué no me desarrollo. Y después tengo que primero observar si las condiciones objetivas de ese momento son adversas o favorables. Bueno, eran favorables para América Latina en los años 50, son desfavorables hoy, son favorables para Corea hoy. Eso va cambiando por la lógica del capitalismo mundial, por el desarrollo desigual y combinado que define márgenes, límites y posibilidades muy distintas. Pero dicho esto,
yo quiero puntualizar algo que para mí, algo que es central y al mismo tiempo probablemente muy controvertido. Yo creo que dentro de este cuadro de condicionamientos históricos de la etapa que acabo de describir, el problema que estamos discutiendo, la renta y la plusvalía, drenan o se quedan, están al mismo tiempo muy condicionadas por el tipo de gobiernos y por el tipo de políticas económicas que imperan en la región. En un condicionamiento objetivo, lo que hace un gobierno incide sobre ese resultado. Yo creo que hemos visto tres modelos muy distintos en los últimos las últimas dos décadas. El primero es el modelo neoliberal, que es un modelo de puro despilfarro de la renta, en todas sus variantes. Es un modelo de despilfarro de la renta por propia concepción teórica. Como un neoliberal piensa que deben primar las ventajas comparativas, el libre ingreso y salida de capital, la apertura comercial, los mercados perfectos, todas las fantasías de la ortodoxia neoclásica. Bueno, en esa fantasía neoclásica es obvio que la renta va a entrar en el momento de altos precios y se va a ir en el otro. Si no hago nada, es obvio que eso va a ocurrir. Por lo tanto, esto también nos precisa algo. Cuando estudiamos al principio el neoliberalismo latinoamericano es un liberalismo periférico dependiente, muy distinto del modelo neoliberal anglosajón o del ordoliberalismo alemán. ¿Por qué? Porque su lógica está dada por el perfil dependiente con la cual se aplica. Entonces no es lo mismo Clinton, Obama o Merkel que Macri o Menem. Y no es lo mismo porque el lugar de ese neoliberalismo es distinto, y ahora se ve más claro porque el neoliberalismo empezó antes en América Latina, siempre se dice eso, pero nunca se desvió de este perfil singular de neoliberalismo dependiente y periférico, y como dice Linera, hoy es un neoliberalismo zombie, porque enfrenta un escenario donde está cuestionado el libre comercio, entonces no sabe para dónde ir. Eso en gran medida explica, yo creo que visto en perspectiva, en gran medida explica lo que pasó con Macri. Así, saliendo un poco de la Argentina, visto así bien desde afuera, le tocó, no como Menem, le tocó el neoliberalismo zombie, quería hacer algo que ya no camina, que iba contra las tendencias generales y aplicando una especie de neoliberalismo inaplicable. El segundo modelo ha sido el neodesarrollista, que ya sabe, en la Argentina, en Brasil, que ahora se ve más claro que fue básicamente un modelo para retomar la industrialización, intentando retener la renta, pese a que hizo alianzas con el agronegocio, y quizás las alianzas con el agronegocio fueron las que limitaron esa retención de la renta. Sabemos la historia, los modelos neodesarrollistas facilitaron mejoras en un momento, pero cuando volvió la adversidad internacional, se frustraron. ¿Por qué no adoptaron las medidas indispensables? Acá es evidente que ciertas medidas, monopolio del comercio exterior en la Argentina, control de los bancos en Brasil, integración latinoamericana con Banco del Sur, esas medidas que se conversaron pero que nunca se aplicaron, hoy está más claro que eran la condición en el marco en el cual se operaban esos ensayos para que no terminaran en la frustración, que la frustración se resume a que la renta no fue retenida. Este es el problema. Lo que le pasó al neodesarrollismo, a Kirchner, a Lula, a Correa, no logró retener la renta. La mantuvo al principio, la redistribuyó parcialmente, cuando vino el momento adverso, la renta volvió a salir. Pero no salió porque es un neoliberalismo zombie, sino porque no pudo concertar su objetivo. Y el tercer modelo, yo creo que aquí hay que poner mucho el foco porque esto sí que es para pensarlo, son los modelos distribucionistas radicales en dos variantes muy distintas. Porque la variante venezolana fue una variante donde afrontó situaciones muy duras, la guerra económica, la presión de Estados Unidos, pero no cabe duda que hubo un desmanejo económico monumental, especialmente en la retención de la renta.
Porque Chávez redistribuyó rentas y planes sociales. Cuando eso se agotó, no logró el salto a convertir esa redistribución de renta en un proyecto industrial, pero después vino lo peor. Lo peor es que la renta se fue. Este fue el problema. No es que se redistribuyó o no llegó a industrializar, se fue. En Venezuela, entre el 2003 y el 2016, se pasó de 49.000 millones de dólares fugados a 500.000 millones de dólares. Imagínense, destruyó el país. 500.000 millones de dólares. No sé cuántos productos venezolanos son. Ahora, lo interesante es lo que pasó en Bolivia. Porque Bolivia lleva ya 10, 12 años, no sé cuántos, y con un gobierno semejante logró retener y reinvertir el grueso de la renta. Con la nacionalización de los hidrocarburos y una negociación con las empresas donde el 80% de la ganancia se la queda el Estado, el 20% se distribuye, logró todos estos índices de avances económicos y desdolarización de la economía que todos vemos. Por lo tanto, todos estos modelos nos despiertan, nos abren para ver cuál es el problema básico: la retención o el drenaje de la renta. Los neoliberales no lo van a hacer nunca, los neodesarrollistas intentan y fracasan. Y los procesos radicales han tenido desenlaces distintos para pensar sobre sus causas determinantes de ese curso. Dicho todo esto, volvamos un poco a la teoría. En el plano más conceptual, la teoría marxista de la dependencia se diferencia de la heterodoxia por la gravitación que le asigna a la plusvalía, a la explotación. Dice que hay neoliberalismo porque hay ofensiva del capital sobre el trabajo, porque demoler las conquistas obreras y erradicar el comunismo ha sido más importante que debilitar a los trabajadores. Ese fue el objetivo central de Pinochet. Y el eje de esta teoría es la explotación. Por eso es una teoría tan importante en un momento donde el centro de la globalización es la emigración del capital a la región asiática para lucrar con fuerza de trabajo barata, disciplinada, explotable y con grandes reservas de esa fuerza de trabajo. Yo creo que lo interesante para nosotros, para el caso latinoamericano, en el terreno específico de la explotación, es que en primer lugar lo que hay acá es una remodelación de las modalidades más tradicionales de la explotación, de las formas más básicas. Prácticamente lo que se afianzó en la región es esa forma típica de explotar al trabajador con las modalidades más clásicas, refutando toda la imaginería sobre economías colaborativas. Cada ensayo de algo distinto es acentuar el proceso de explotación. Ahora, también con eso, lo que hubo es un ensanchamiento de las brechas salariales con el resto del mundo. A lo largo de las últimas 4 décadas, el salario latinoamericano cayó en relación a otros salarios. A los salarios de los países desarrollados, pero también a los salarios de la región asiática. Y por eso es tan importante, en mi opinión, evaluar los distintos valores de la fuerza de trabajo para entender la globalización. En la globalización productiva, lo que se van remodelando son los valores de la fuerza de trabajo, según cómo le va a cada economía. Si una drena recursos y desacumula, su valor de la fuerza de trabajo va a caer. Si una retiene y acumula, el valor de la fuerza de trabajo va a subir. La empresa transnacional va a definir su inversión en función de sus necesidades, de esos distintos valores de la fuerza de trabajo. Y América Latina ha quedado con un valor más bajo y ha quedado con las actividades del proceso de trabajo de los escalones más bajos, de las actividades más tailorizadas. Entre aprender, ensamblar y fabricar, acá es pura fabricación. Entre complejidad, actividad intermedia y producción en masa, aquí es producción en masa. Es siempre el último segmento, que es el resultado, de nuevo, del ciclo dependiente. El ciclo dependiente se expresa en que tenés más tasa de explotación, salarios más bajos y actividades más descalificadas. Todo el combo junto. Pero al mismo tiempo que está todo este combo,
con una fuerte diferenciación interna. O sea, América Latina tiene los procesos singulares de su retroceso y los procesos globales del capitalismo precarizado que diferencia la fuerza de trabajo entre un sector formal estable y un sector informal precarizado. No es que el mundo laboral latinoamericano está igual pero peor, que es lo que dije hasta ahora. Más abajo, con peor calificación, más abajo pero peor. Además de más abajo como peor, acá entra algo que ocurre en todo el mundo. Este más abajo peor se divide adentro. Y esta división de adentro es por lo menos tan grande e importante como en el centro. Esto es la diferencia entre el salario, no sé, de una empresa automotriz y el salario de un docente, ¿no? Ha producido una brecha que en los años 70 era así. Bueno, ahora se ha hecho así. Eso mismo pasa en el centro. Pero acá pasa en un escenario donde el valor es más bajo, el piso, donde todo bajo tenés eso. Entonces, son cambios muy importantes que si uno los combina con el hecho que también en las economías centrales aumentó el papel del trabajo informal, de los desposeídos, de los migrantes, ahí la dualización es más fuerte que acá. Más fuerte porque ese mercado estable, de ese fordismo estable de los años 60 desapareció y está totalmente segmentado. Bueno, hay un conjunto de cambios en el proceso de trabajo, en la dinámica de la explotación, centrados en la ofensiva del capital, la brecha salarial, la diferenciación interna de salarios, la gravitación de los trabajadores formales e informales, que a mí me llega a una conclusión bastante original y controvertida, que es que yo no creo, esta es mi opinión, que el contrapunto central entre centro y periferia sea hoy en día explotación y superexplotación, que era así una tesis de Marini. Yo creo que todos estos cambios que estoy describiendo nos llevan a reformular la explotación y a reformular la superexplotación, a registrar que la superexplotación está también en el centro, adopta otras modalidades en la periferia y el problema central que hace que el centro está acá y la periferia está acá son las transferencias de valor, es el drenaje. Esto es lo central. Este es un postulado, un tema del libro que yo lo he utilizado mucho para explicar por qué Estados Unidos está acá, América Latina está acá y China y Corea están acá. Si yo tengo acá, acá y acá, esto yo no lo explico porque acá tengo explotación, acá tengo superexplotación y acá tengo mediana explotación. No, lo que acá tengo es pura captación del valor, acá tengo pura transferencia de valor y acá tengo retención y transferencia. Esto es lo que hace este mapa, que no era un problema de la época de Marini. En la época de Marini estaba el mundo socialista y centro y periferia. Esto que sí tenemos que ver hoy, yo creo que encontramos una explicación mucho más sólida, indagando procesos de drenaje de la renta, salida de la plusvalía, transferencia, que contraponiendo explotación con superexplotación. Esta es una de las conclusiones del libro mío, que por supuesto ha desatado las polémicas que corresponden con la dulzura característica del pensamiento marxista. Bueno, pasamos a cuarto problema. Salimos de la economía porque ya saben que después de un rato de economía todos nos fastidiamos, especialmente los economistas. ¿Qué nos dice la teoría marxista de la dependencia del universo de la geopolítica? De lo que hemos indagado en las últimas clases. ¿Hay ahí algo que esta teoría nos señale que sea interesante para el pensamiento general? Bueno, la teoría marxista de la dependencia es una teoría muy centrada en el concepto geopolítico de imperialismo. Imperialismo es una palabra que está todo el tiempo en la teoría marxista de la dependencia, estaba muy presente en los años 60 y ahora tiene que estar presente de otra manera porque, como ya vimos, la etapa de globalización, neoliberalismo,
desaparición de la Unión Soviética ha cambiado el escenario mundial, nos obliga a ver las cosas de otra manera. Y yo creo que en este plano, esta teoría nos da aportes por tres lados, ideas interesantes por tres lados. La primera, yo creo que esta teoría es muy coherente con ver al imperialismo en términos de coerción y uso de la fuerza. O sea, la explicación básica. Probablemente la insistencia en la teoría marxista de la dependencia, que imperialismo es invasiones, intervenciones, muertos, guerras, tiene que ver con la historia latinoamericana. Esa historia latinoamericana no ha sido tan dramática como lo padecido por Medio Oriente o por África en las últimas décadas, pero quizás este alivio que tuvo América Latina en comparación a otras regiones es lo que permite ver con mayor claridad que imperialismo es destrucción de países, Siria, Irak. Que no le haya tocado a América Latina, quizás es al revés, lo que nos permite ver que esta vez no nos tocó, pero mirá lo que significa el imperialismo. Esta mirada del imperialismo tiene la teoría marxista de la dependencia en polémica con lo que ya estuvimos estudiando, con una idea que el mundo actual es un mundo de hegemonías. Y una disputa hegemónica es una disputa por ideas, es una disputa por consentimiento, es una disputa donde ese peso de la relación intelectual es tan significativo como el peso, como el uso de la fuerza. Yo creo que, bueno, esta teoría en ese punto es muy tradicional y me parece que imperialismo es que el mundo capitalista se sostiene en el uso de la fuerza. Eso es así en América Latina, eso es en el mundo. Y quizás también es importante porque converge con las teorías que realzan el papel del imperialismo frente a otras nociones complementarias como multipolaridad o unipolaridad. No son contradictorias, no hay una contraposición entre una y otra. No es que si yo sostengo que el mundo capitalista está centrado en el imperialismo, esto excluye ver escenarios de multipolaridad, bipolaridad o unipolaridad. El tema es la jerarquía en la cual están planteados. El mundo actual es más unipolar que Bush o Clinton en los años, hace 20 años, o que la bipolaridad con la Unión Soviética. Pero en todos hay imperialismo, este es el problema. La modalidad de gestión de la geopolítica mundial puede cambiar, pero en todos hay potencias que reproducen el funcionamiento del capitalismo a través del uso potencial de la fuerza. Hay una jerarquía imperial subyaciendo. Bueno, por lo tanto, yo veo ahí veo como un punto bastante clásico de Marini. Ahora, yo creo, esto es mi opinión, que de las tres teorías que nosotros vimos del imperialismo actuales, que la tesis que actualiza la visión clásica, la tesis que postula que hay un imperio global, la idea del nuevo imperialismo, yo creo que la teoría marxista de la dependencia con la que tiene más afinidad es con el nuevo imperialismo. Yo creo que Marini sintonizaría más con Harvey y con Samir Amin que con William Robinson o con Foster y Smith. Y yo creo que sintonizaría más, primero por los propios escritos de Marini. Porque cuando Marini analizó el imperialismo, ya en los años 60, él registró los mismos cambios que había señalado Samir Amin sobre capitales que se asocian en el mundo, rivalidades interimperiales que ya no operan como en el pasado. Esos cambios que el nuevo imperialismo comenzó a subrayar que existen en comparación al imperialismo clásico fueron muy señalados por Marini. Marini también puso de relieve otra cosa clave, que aquí la simbolizamos con la idea de Bujarin. Marini dijo claramente que había una globalización, que el mundo entraba en una fase de internacionalización de la economía, y que esa internacionalización de la economía no tenía correlato equivalente en clases y estados transnacionalizados.
Se internacionaliza uno, el otro no puede internacionalizarse. Y eso genera múltiples conflictos. Bueno, esto que en la visión del imperio global está uniformado, yo creo que Marini estaba subrayado, estaba deslindado. Por lo tanto, en el plano general me parece que la teoría marxista de la dependencia es compatible con una visión que dice el imperialismo es el uso de la fuerza y compatible con todas las teorías que dicen el imperialismo tiene fases, tiene etapas y el imperialismo contemporáneo es distinto al imperialismo de la época de Lenin. Yo creo que cómo plantarse frente al imperialismo en general es una... Veo ese tipo de ubicación por parte de la tradición de Marini. Ahora, todos sabemos que el gran elemento introducido por Marini fue otro, fue el de subimperialismo. Esa fue su gran novedad. El elemento que incorporó, que no existía y sigue siendo patrimonio latinoamericano exclusivo, patentado por completo. Cada vez que alguien habla de subimperialismo, tiene que referirse a Marini, que inventó el problema. Yo creo que la idea de subimperialismo abrió caminos muy fructíferos. La idea. Abrió caminos fructíferos primero contra una idea meramente economicista, donde el imperialismo es un reflejo de una base económica. Entonces, si vos sos una potencia, tenés una potencia y sos imperial. Si no sos una potencia, no tenés base económica, no podés ser imperial. Si vos tenés la Reserva Federal y Wall Street, tenés el Pentágono. Si no tenés la Reserva Federal, tenés que ser un país periférico y dependiente. Pero Marini dijo, ojo, las cosas no son tan simples. No es así nomás. Hay algo en el medio, entre eso y entre el todopoderoso y el periférico, hay algo en el medio. Entonces no podemos razonar en términos puramente economicistas, pero tampoco... Marini tiene un interesante trabajo de discusión con Vivian Trías, que era un politicólogo de la época, y que le dicen, no podemos razonar en términos solamente de ambición de poder, de lógica, en términos políticos, de pura contraposición de actores geopolíticos. Tenemos que ir a la base económica. Él estaba discutiendo ahí con un teórico que decía que el subimperio era una característica divorciada de la economía. Yo creo que en Marini hay algo así como una especie de síntesis de materialismo histórico, lo que hemos estado estudiando acá. Un hombre que razona con un basamento económico, no se escapa de que la economía es el punto de arranque, pero incorpora las otras esferas con toda su autonomía, con toda su flexibilidad. El subimperialismo surge, me parece, de esa mirada, y surge de esa mirada porque lo que Marini en el fondo está notando es que hay una burguesía que ya no es nacional, pero que tampoco es transnacional. Esta es un poco, me parece que la gran intuición que él tiene. Él se da cuenta que la burguesía brasileña ya no es la burguesía nacional de los años 50, que tiene un mercado interno, que protege, que levanta aranceles y que lo que quiere es crear industria propia. Eso ya no más. Pero tampoco es una burguesía que ha desaparecido a los Robinson, que se transnacionalizó y por lo tanto es una rama de la burguesía norteamericana. Él no usó el concepto de burguesía local, pero la idea de burguesía local es el que más se condice con esa formación intermedia que él estaba pensando, donde si está esa formación intermedia, tiene conflictos económicos singulares, tiene autonomía geopolítica, tiene un Estado nacional, tiene rasgos muy específicos. Ahora, ahí viene mi reflexión. Marini pensó el subimperialismo para Brasil en los años 60. Y él decía, una potencia como Brasil, que tiene ya empresas multinacionales y que tiene un gobierno militar, una dictadura que habla todo el tiempo de... Más aún, la carta estratégica de la dictadura brasileña era una guerra con Argentina. Lo que ellos históricamente discutían, así como Argentina decía, ¿a quién le hacemos la guerra? ¿A Chile o ocupamos las Malvinas? La carta estratégica de ellos era o acá, es decir, una carta
era un tipo, él usó el término subimperialismo porque tenía una relación de estar con Estados Unidos en la Guerra Fría contra el comunismo, pero tener una geopolítica militar autónoma y, por ejemplo, intentar fabricar la bomba nuclear. Él lo usó para Brasil, pero yo creo que pasados 20, 30, 40 años de ese periodo, el concepto hay que ajustarlo. Y yo ajustaría el concepto de subimperialismo en varios planos. Primero, reconociendo que es un concepto cambiante. No es que si sos, no es como Estados Unidos, sos imperialista, Inglaterra o Francia. No tiene la estabilidad de un imperio central. Segundo, hay que incorporar la idea de Wallerstein de semiperiferia. Porque la semiperiferia es el lugar que tiene una economía en la estructura jerárquica del mercado mundial en el plano económico. Estados Unidos es el centro, Corea del Sur es la periferia, Mozambique es la periferia. No tiene sentido decir que Mozambique y Corea son la periferia, hay una diferencia radical entre esos. Pero yo, una vez dicho que hay que distinguir semiperiferia, yo le asigno al subimperialismo más una función geopolítico-militar. Y por eso puede haber semiperiferias no subimperiales y subimperios que no necesariamente son semiperiferias. Para dar el caso clásico, Turquía y la India son subimperios porque actúan militarmente contra sus vecinos. Brasil y Sudáfrica no son, en mi opinión, en la actualidad subimperios. Todo esto interesa mucho por esa discusión que hemos visto entre Harvey y varios teóricos a la hora de debatir qué son los BRICS. ¿Qué son los países emergentes? Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado en suponer que son totalidades subimperiales, que es un rasgo. Me parece que por momentos mi amigo Bond, el sudafricano, anda por ahí. Son todos subimperios. Sudáfrica, Brasil, China, la India. O la mirada compuesta, Foster, Smith, son todos, los BRICS no existen porque son periferias. Si yo afino semiperiferias, subimperios, yo puedo empezar a distinguir las peculiaridades de las formaciones intermedias. Sabiendo que son formaciones intermedias, que algunas tienen rasgos económicos significativos, como Corea del Sur, y otros rasgos geopolíticos significativos, como Turquía y la India. Entonces, yo creo que afinando el concepto, me parece que presenta una utilidad muy grande en la actualidad. El tercer elemento geopolítico es el que nombro, pero no voy a exponer, que es el papel de Estados Unidos. En la teoría marxista de la dependencia, Estados Unidos es clave. Clave. No solo porque es el imperialismo, sino porque es el imperialismo operando en la región. Pero como nosotros vamos a hacer una clase especial de Estados Unidos, si no me equivoco, en la reunión que sigue, próxima a esta, esto queda en suspenso, y la geopolítica nos queda reducida al imperialismo y al subimperialismo. El último punto es este. ¿Qué papel, cómo ubicaríamos nosotros a la teoría marxista de la dependencia en el pensamiento crítico general? ¿Qué lugar ocupa? ¿Dónde está situada? Si uno toma la visión del pensamiento crítico contemporáneo, de la visión marxista, pero no solo marxista, bueno, ¿dónde está? Ahora, ¿dónde está? No en qué jerarquía está, sino qué enlaces tiene con el resto, cómo se emparenta o divorcia de otras teorías significativas. Yo creo que lo primero es recordar que esta teoría surgió en diferenciación polémica con la teoría de la dependencia de Fernando Enrique Cardoso. O sea, es otra teoría, una teoría contrapuesta a la de Cardoso. Y justamente es marxista de la dependencia porque no es convencional de la dependencia. Se separó, prácticamente yo creo que surgió polemizando con Cardoso. Si uno ve cuál era el problema, es que iban juntos y se dieron cuenta que no, que Dos Santos, Aguirre y Marini, a medida que Cardoso iba cambiando, porque Cardoso empezó primero con una idea medio política de la dependencia, después con una idea donde entre dependencia y desarrollo no había ninguna incompatibilidad, entonces no se entiende cuál es el problema de la dependencia,
y terminó con un elogio de las inversiones extranjeras y de la dependencia. Cuando él dijo esa famosa frase, cuando asumió de presidente, dijo, lo primero que hay que hacer es quemar todos los libros, él lo decía en serio. Porque él quemó sus libros. O sea, la contradicción que existe entre el neoliberal Cardoso y sus libros es tan abrumadora como la que existe entre el Cardoso que ahora, que cuando fue el balotaje entre Haddad y Bolsonaro dijo que era neutral. O sea, él llegó a un punto, Cardoso llegó a un punto, digamos, de minimización que, inimaginable. Yo creo que lo interesante de la teoría es que esta contraposición que hubo siempre, de alguna manera mostraba que había, esto es muy discutido en Brasil, que había como elementos de cosmopolitismo neoliberal siempre en Cardoso. Eso es lo que siempre dice Bresser Pereira, y yo que con Bresser Pereira estoy muy distanciado, creo que tiene razón en eso. Bresser Pereira es más un heterodoxo nacionalista, pero yo creo que tiene razón en la idea que es un pensamiento donde las ideas neoliberales tuvieron un momento radical de los años 70 y un momento derechista típico posterior. Bueno, yo creo que el distanciamiento con esto es el punto de arranque de la teoría de marxista de la dependencia. Ahora, ¿por dónde yo creo que se enriqueció esta teoría? De hecho, a mí me parece que el gran problema que tuvo esta teoría y en general el pensamiento crítico en América Latina fue la búsqueda del singularismo latinoamericano. Este es como un problema histórico del pensamiento latinoamericano, en qué somos distintos, en qué somos diferentes, en qué América Latina es algo que no puede ser leído con otros ojos. Y si bien esto siempre tuvo una base muy importante, romper con el eurocentrismo, ojo con la idea de que lo nuestro hay que leerlo con qué ojos. Pues si hay que leerlo con ojos de otro tipo, el marxismo tampoco sirve. ¿No? Tenemos que leer con un ojo, con un ojo que va más allá de la teoría social. Yo creo que lo interesante es que la teoría marxista de la dependencia fue por un camino que se fue alejando de ese singularismo y por eso fue tan absorbida por eso fue tan aplicada o tiene aplicaciones en África, en Medio Oriente, incluso en Europa. Por ejemplo, recientemente hubo dos aplicaciones muy interesantes. Una fue con la crisis griega. Y en la crisis griega hubo muchas analogías con la dinámica, todo esto que yo fui contando del drenaje, bueno, ¿cómo se aplica a Grecia? ¿Por qué Portugal, Grecia? ¿Por qué hay mecanismos muy parecidos? Y hay un trabajo muy interesante, no me acuerdo del francés, Sapir, muy bueno, que muestra cómo el ancla del euro, al poner un ancla del euro con tasas de inflación y salarios diferenciales, se generan los típicos mecanismos de la dependencia latinoamericana al interior de Europa. Es decir, hay como un patrimonio, hay como un concepto de la teoría marxista de la dependencia que va más allá de América Latina y que es muy útil como teoría general, como teoría para lo que podríamos denominar las situaciones de dependencia que se van generando en los distintos bloques sobre los que se articula la globalización. El bloque europeo, hay situaciones de dependencia entre China y Filipinas, hay situaciones de dependencia entre Alemania y Grecia, entre Estados Unidos y parte de Canadá. Eso, hay un elemento universal que es muy importante rescatarlo, y la reconexión con este elemento universal de la teoría viene, en mi opinión, con la reconexión con sus raíces marxistas clásicas. La teoría marxista de la dependencia, por eso yo empiezo el libro con varios capítulos sobre eso, tiene una base en Marx, en el Marx que sustituyó las expectativas cosmopolitas iniciales que tenía por una crítica al colonialismo, tiene fuertes raíces en la idea de centro-periferia que desarrolló Lenin, la que hizo Luxemburgo con la acumulación primitiva permanente, la de Trotsky con el desarrollo desigual y combinado, y sobre todo tiene una conexión muy estrecha con todos los marxistas de la posguerra, con los cuales ellos tenían un diálogo muy intenso. Y esa pista muchas veces quedó como perdida, es como si hubiera surgido esto acá, ¿no? Lo generábamos en América Latina, inspirados en Machu Picchu, leyendo un poema de Neruda, ahí nos surgió el alma latinoamericana, no fue así. Esto surgió de otra manera.
surgieron una conexión muy fuerte con la idea de Baran del drenaje del excedente, que fue la forma inicial de esto, de todo lo que estamos discutiendo ahora. Hay un excedente que se va. Bueno, todo esto que fuimos haciendo es darle muchas vueltas a la lógica de ese excedente que se va, que después lo desarrolló muy bien, a pesar de la diferencia que yo tengo con muchas de sus ideas, Paul Suissi. Paul Suissi, con muchos problemas en muchos campos, en este es como un anticipo directo de la teoría de la dependencia, el que le nutrió, el que le dio, mirá, tienen que caminar por este lado. Y por una vía un poco más lateral, Mandel. Más lateral primero porque Marini a Mandel, a Rodolfo, a todo eso le daba mucha bolilla. Es más lateral, es más la idea de Brasil como un país subimperial. La idea de que hay una formación intermedia, que el desarrollo desigual y combinado me genera un Brasil diferente a Haití, esta idea yo creo que viene de Mandel, o viene de la tradición de Mandel, de la tradición del desarrollo desigual y combinado. Por lo tanto, está esta primera recuperación de tradiciones, de raíces, frente a el singularismo. En segundo lugar, la pregunta es, ¿cuáles son los autores? ¿Cuáles son marxistas, los autores que más sintonizan con la teoría marxista de la dependencia? Yo creo que hay dos, uno evidente y otro que pienso yo, otro que es muy personal. El evidente es Samir Amin. Yo creo que Samir Amin es el hombre que realmente le dio otro plafón a la teoría de la dependencia. Le dio otro plafón porque Samir Amin hizo esto que yo digo que acá se logró a medias. Directamente mundializó, no singularizó la teoría. Directamente la miró directamente desde él. Samir Amin empezó con la acumulación a escala mundial. O sea, él arrancó directamente por la ley del valor a escala mundial. Él estudió por qué hay movilidad del capital y de las mercancías y no hay movilidad de la fuerza de trabajo. Él estudió el capitalismo así, y estudiando por ahí fue al centro periferia. Entonces, este abordaje de entrada tan totalizador de Amin, que él tiene un libro, uno de sus infinitos libros, donde él dice por qué él estudió en forma distinta las cosas. Él dice que no es lo mismo ver la dependencia desde Egipto o China, es decir, de sociedades orientales que fueron colonizadas luego de haber ocupado un lugar central en la historia, que sociedades que fueron históricamente colonizadas y dependientes. Él dice que por esa peculiaridad de que él lo miraba desde esas regiones, el abordaje de la dependencia de él fue distinto, aunque la trayectoria es muy parecida, aunque con otros conceptos y buscando otras cosas. En Samir Amin no hay subimperialismo, en Samir Amin hay siempre búsqueda de la conexión con la ley del valor. Fue un dependentista explícito y los puntos de parentesco son incontables. Ahora, yo probablemente porque estoy dando este curso y por todo lo que vimos hasta ahora, yo frente a gente que no aprobaría esto bajo ningún concepto, yo voy viendo una estrecha sintonía entre el pensamiento de David Harvey y la teoría de la dependencia. Esto puede parecer insólito porque Harvey no se ocupa de la periferia, jamás habla de la dependencia y es un tema que para él directamente no existe, entre otras cosas porque está fuera de su universo mental. Viene cada tanto aquí, pero hay un punto, yo le veo puntos de contacto. Uno muy evidente es en la acumulación por disposición. Ese es muy... La acumulación por disposición, que él aplica también a los países centrales para ciertas cosas, es obviamente un tema pleno para América Latina. Pero a la luz de lo que nosotros vimos, me parece que hay sintonías importantes en la idea de la sobreproducción global itinerante como sustento económico general de la crisis de un país dependiente. Es lo que yo expliqué sobre la crisis. La crisis acá es muy específica, pero el único determinante general que te lo explica es la sobreproducción. Si vas por otra búsqueda, no vas a encontrar la conexión entre la interpretación general de la crisis y la interpretación de la crisis latinoamericana. Y después me parece que todo lo que estuvimos acá
hablando sobre China, sobre si China es parte del sur global o no es parte del sur global, qué es un país emergente o no, yo veo que sintoniza mucho con Harvey lo que plantea la teoría de la dependencia. Finalmente, casi finalmente, yo veo complementariedades con Wallerstein, solo complementariedades. Me parece que Wallerstein le aporta, se junta, yo creo que converge el sistema mundo con la teoría de la dependencia en algo muy importante, que es que el mundo tiene una jerarquía, esa jerarquía tiene una división global del trabajo, hay centros, semiperiferia, periferia, hay que ver muy bien a los segmentos intermedios, pero dicho esto, o sea, hay como una mirada vertical, hay como una estructura del mundo de la cual partimos. Dicho esto, la cosa se separa por muchos lados. Yo creo que el sistema mundo y el modo de producción son dos maneras de mirar de forma distinta el capitalismo y sobre todo la idea de crisis terminal, de punto final que tiene Wallerstein, de que el sistema se agota en un punto, va muy contra el espíritu general del dependentismo, que es mucho más afín a la idea de Harvey de crisis sucesivas en espiral y con final abierto. En el libro yo postulé un capítulo entero, yo lo dediqué a explicar la afinidad de la teoría de Marini con Agustín Cueva. Y yo lo hice, ahora me doy más cuenta, porque Cueva fue el hombre que dijo: no podemos ser singularistas, hay que salir del singularismo latinoamericano. Lo que ocurre es que Cueva lo hizo a través de una discusión epistemológica que parecía perdida hacia otro lado. Si la teoría de la dependencia es si hay leyes o no, si hay leyes de la dependencia o no en América Latina. Parecía una discusión epistemológica que se resuelve con que hay un paradigma, no hay leyes. Pero lo que él estaba queriendo decir, no hay leyes porque no podemos analizar América Latina como una estructura centrada en sí misma. Yo creo que esto es muy importante, esto abrió el campo de estudios de la teoría de la dependencia, y a la luz de lo visto en la reunión pasada o en la anterior, yo creo que Cueva aporta algo clave. Cueva aporta el Masins-Wood versus Arrighi a la teoría de la dependencia. Le aporta un concepto así ordenador. El capitalismo tiene en América Latina un siglo, el capitalismo en el mundo tiene en el mundo 2 siglos, no hay 5 siglos de capitalismo. Esto es clave. Cueva lo desarrolló en su famosa polémica con Gunther Frank. Cueva está en el espíritu de Brenner, de Masins-Wood, de la historiografía donde el capitalismo tiene una singularidad definida y no es un sistema mundo. Y yo creo que eso le da un piso muy importante para entender el subdesarrollo. Bueno, y finalmente un comentario para concluir. Yo creo que la polémica actual es entre los que pensamos que hay que actualizar y renovar la teoría de la dependencia y quienes opinan que debe ser, quienes pensamos que debe ser renovada con todos los cambios que yo señalé, y los partidarios de la actualización pura, aplicar Marini hoy. Eso ha suscitado las polémicas que hemos tenido en los últimos meses, donde las polémicas giran en torno a lo que yo señalé antes, transferencia versus superexplotación como elemento rector del subdesarrollo, pero el trasfondo yo creo que es político. Yo creo que el trasfondo del problema es político, en el sentido siguiente: en la época de Marini, la teoría de la dependencia se hizo para teorizar la lógica de la Revolución Cubana. Fue la teoría de la Revolución Cubana, para tomarlo de alguna manera. Expresó, bueno, ¿cómo podemos llamar la teoría de la Revolución Cubana? A las leyes generales de la economía. Eso era. La Revolución Cubana alcanzó un techo, su proceso. El gran cambio fue cuando se encontró un punto límite la guerrilla, cuando fracasó la Unidad Popular Chilena, la reversión del sandinismo, bueno, lo que hemos vivido en las últimas 4 décadas. Y el mundo de hoy es muy distinto al mundo político de Marini. Pero muy distinto en un punto clave. Marini, él escribía todo esto para demostrar que la burguesía nacional latinoamericana no era un aliado de los movimientos populares en la lucha por la revolución socialista. Por eso él desarrolló la idea del subimperialismo y la superexplotación, para decir, mira,
¿Cómo vamos a hacer la revolución por etapas? Que piensa un sector, y no una revolución más radical, si la burguesía con la cual nos tenemos que aliar es subimperialista y superexplotadora. Ese era el espíritu del Che, revolución socialista. Entonces Marini lo teorizaba, revolución socialista, en el sentido de que no podemos aliarnos con un subimperial, no podemos aliarnos con un superexplotador, no existe más la burguesía nacional latinoamericana. Ese era el sentido político de la polémica. Si nosotros no nos damos cuenta que hoy estamos en un mundo donde ese debate, bueno, no tiene sentido en esos términos. A nadie se le ocurre hoy, no existe nadie en el mundo que diga hoy tenemos que hacer o no hacer una alianza con la burguesía nacional argentina para el proceso socialista. Es otro debate, son otros los problemas. Nosotros vamos a extrapolar preocupaciones políticas completamente diferentes de los años 60 a la actualidad y nos vamos a perder la pista. Por eso yo creo que la actualización tiene que ser también política. Uno tiene que al mismo tiempo saber cuál es el escenario político actual, es muy distinto, y qué elementos entonces nos reconectan o no nos reconectan con ese pasado. Bueno, dicho, se acabó. Como siempre, los que sobrevivan... ¿Puedo poner la P? Sí, y pásalo. Un rato viene la parte de...